Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La vez pasada, si recuerdan, nos limitamos únicamente a introducir este pasaje a través de tres consideraciones preliminares. En primer lugar, enfocamos el contenido esencial de la enseñanza de Cristo en este texto. Si alguien preguntara a usted, ¿de qué habla Cristo básicamente en esa porción de las Escrituras que ustedes están estudiando los domingos en la mañana? ¿Qué usted les respondería? Bueno, una lectura aún superficial del texto nos lleva a la conclusión de que Cristo está hablando aquí del afán y la ansiedad. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. El Señor prohíbe aquí al creyente caer en ese estado de preocupación que nos asfixia, que nos ahoga. 3 veces el Señor repite el mandato, no os afanéis, ni siquiera, hermanos, ni siquiera por aquellas cosas que son necesarias para el sostén y para la protección de nuestra vida. Eso no significa que no debemos ser diligentes en nuestros trabajos, no. Tampoco significa que no debemos prever para el futuro. Como hemos visto ya, Dios estableció el trabajo como el medio a través del cual conseguiremos todo aquello que es necesario para la preservación y protección de nuestra vida, de la vida de los nuestros, de nuestra familia. Dejar de trabajar amparados en la provisión de Dios, hermanos, eso no es fe, eso es una insensatez, eso es una presunción. Por otra parte, la previsión tampoco es incompatible con la fe. La Biblia dice que el hombre prudente prevé lo que puede venir mañana y hace provisión para el mañana, aunque sin afanarse por el mañana. Y alguien dirá, pastor, eso no es fácil. ¿Cómo uno puede hacer provisión para el mañana sin afanarse por el mañana? Haciendo lo que hace el hombre sabio, el hombre prudente. Él hace todo aquello que es su responsabilidad, pero luego deja los resultados en las manos de Dios. Lo que Cristo prohíbe aquí es que estemos ansiosos o angustiados por la preocupación de que repentinamente nos quedemos sin nada, o que de repente nos veamos en una situación tal que no podamos proveer lo necesario para nuestro sostén y el de nuestra familia. Eso es básicamente, hermanos, el contenido esencial de lo que Cristo está enseñando aquí. Luego vimos, en segundo lugar, la conexión que existe entre esta sección del Sermón del Monte y la anterior. Noten que el Señor comienza en el versículo 25 con una cláusula conectiva
perspectiva, él dice, por tanto, es evidente que lo que se dirá a continuación está estrechamente relacionado con lo que se ha dicho antes. ¿Y de qué venía hablando el Señor en los versículos anteriores? Del problema de la codicia, de la ambición, del hacer tesoros en la tierra, de pretender hallar la felicidad en este mundo a través de la acumulación de cosas terrenales y temporales, riquezas, fama, prestigio, honra, popularidad, etcétera. Y luego de haber hablado acerca de eso, repentinamente el Señor nos dice, por tanto, consecuentemente, por cuanto no debéis hacer tesoros en la tierra, no os afanéis por vuestra vida. Y alguien podría preguntarse, pero pastor, ¿qué relación tiene el afán con la codicia? Aquel está codiciando cosas superfluas, este está afanado por cosas necesarias. Sí, hermanos, pero es que hay una relación muy estrecha entre el afán y la codicia. El afán es la raíz de la codicia. Lo que subyace debajo de la ambición no es otra cosa que una preocupación desmedida y una perspectiva inadecuada de las cosas de este mundo. Y cuando hablamos de las cosas de este mundo, podemos referirnos tanto a aquellas que son superfluas como a aquellas que son necesarias para la preservación y protección de nuestra vida. Hermano amado, tan pronto dejas que la preocupación y la angustia se adueñen de ti por las cosas de este mundo, incluyendo, repito, aquellas que llamamos necesarias, comida, vestido, bebida. Tan pronto tú dejas que la angustia se adueñe de tu corazón, la codicia ya comenzó a arropar tu alma. Entrando una, viene la otra. La ansiedad no es otra cosa que la codicia en germen. Y si no atacamos la raíz, muy pronto florecerá el árbol. Finalmente vimos la vez pasada la forma o el método que el Señor usó para impartir su enseñanza. Y vimos básicamente dos cosas. En primer lugar, que Cristo habló aquí en tono imperativo. Y no una sola vez, sino 3 veces. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. Hermanos, esto no es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. No se afanen por las cosas de esta vida, ni siquiera por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Y si no debemos afanarnos ni siquiera por esas cosas, es evidente que la orden incluye todo lo demás. No se afanen por nada. Es una orden de nuestro Señor, el cual tiene pleno derecho a gobernar nuestra vida emocional. Y como es una orden de Cristo, si permitimos que el afán y la ansiedad se adueñen de nuestro corazón, hemos pecado contra nuestro Señor. Porque el pecado no es otra cosa que infracción de la ley. Y aquí tenemos una ley. Aquí tenemos una orden, un mandato. No os afanéis. Hermanos, debemos amarrar nuestras conciencias a la incontrovertible realidad de que el afán es un pecado. El afán es un pecado, no solo porque viola este mandamiento expreso del Señor Jesucristo, sino también porque el afán, cuando surge del corazón de un cristiano, es una afrenta contra Dios. Es una afrenta contra Dios. Cuando un cristiano está ansioso, está diciendo con eso una de 3 cosas. Escuchen bien, hermano. Cuando un creyente o alguien que profesa ser un cristiano está ansioso por cualquier cosa, esta persona está diciendo una de 3 cosas. O que duda de la bondad de Dios, o que duda de su sabiduría, o que duda de su poder. O duda de la sabiduría de Dios, o de su bondad, o de su poder. Tal vez Dios es bueno y quiere hacernos bien, quiere cuidar de nosotros, pero el pobre no sabe cómo. O no tiene cómo hacerlo. O tal vez Dios sí sabe cómo y puede, pero no quiere, porque no es un Dios bueno. ¿Cuál de los dos usted escoge?
O él quiere y no puede, o él puede y no quiere. No, pastor, yo creo de verdad que Dios es bueno y es sabio y todopoderoso. Entonces, ¿por qué estás ansioso? No tiene sentido. Por donde quiera que usted lo mire, la ansiedad no solo es una afrenta contra Dios, es una tontería. Es una tontería. Pero por otra parte vimos también en cuanto al método que usó el Señor, cómo Cristo soporta aquí su exhortación y mandamiento a través de algunas observaciones simples y sencillas. No os afanéis por vuestra vida, ni por lo que habéis de comer, etcétera. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Son observaciones muy simples, muy sencillas, que soportan su exhortación. Y lo que vamos a hacer, hermanos, en la mañana de hoy, es considerar más detenidamente esas observaciones que el Señor hace en nuestro texto, ya que en ellas se revelan dos cosas. Por un lado, las causas más comunes que generan afán y ansiedad en el hombre, y por el otro lado, cómo debemos encarar esas cosas como cristianos que somos. Aquí tenemos, hermanos, cuáles son las causas que originan, que hacen surgir la ansiedad en el corazón del hombre y cómo nosotros como cristianos debemos encarar esas cosas. Yo sé, hermanos, que son muchas las cosas específicas que nos causan ansiedad. Tal vez si hacemos un recuento aquí, veremos que a alguno lo pone ansioso una cosa y a otro lo pone ansioso otra. Hay personas que no tienen problemas con la carencia económica, pero se abaten cuando están enfermos. Hay otros que no tienen problema con la enfermedad, pero no soportan estar sin dinero y así por el estilo. Son muchas las cosas específicas que nos causan ansiedad, pero si profundizamos en cada una de ellas, llegaremos a la larga a algunas de estas causas que mencionaremos aquí. En esta mañana específicamente 3. ¿Cuándo caemos en ansiedad? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a la enseñanza de Cristo aquí, caemos en ansiedad cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Caemos en ansiedad cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí viene la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, ¿qué es mayor? ¿El don de la vida misma o el alimento que sostiene la vida? ¿O qué es mayor? ¿El cuerpo que Dios creó? ¿Esa máquina maravillosa que nosotros llamamos el cuerpo humano? ¿O estos trapos que nosotros usamos para cubrirlo? ¿Qué es mayor? La respuesta es sumamente obvia. La vida, el germen de la vida, es más valioso que un pedazo de plátano o un plato de arroz. Es mucho más valioso. Y asimismo el cuerpo es mucho más valioso que la ropa que llevamos puesto. Eso es algo que nadie se atrevería a rebatir. Hermano, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la maravilla que es el cuerpo humano, o en lo maravilloso que es el hecho de que estemos vivos? Porque no es solamente que tenemos aquí un organismo fantástico, sino el hecho de que este organismo está vivo. Hermanos, qué cosa tan misteriosa y tan maravillosa es la vida. La vida de lo que sea, de una bacteria, la vida de un árbol, pero sobre todo la vida humana. Se han puesto a pensar en el hecho de que cada día, en este preciso instante, nuevos seres humanos están siendo concebidos, seres humanos que no existían antes, con una constitución genética particular, similar a sus padres biológicos y aún así distinto de ellos, con capacidad de pensar, con capacidad de sentir, con capacidad de tomar decisiones. Qué maravillosa es la vida y qué misteriosa también.
Ahora bien, hermanos, ¿quién es el autor de eso tan maravilloso que nosotros llamamos vida? Bueno, la respuesta más obvia que podemos dar a esa pregunta es que el autor de la vida, de eso tan complicado, tan maravilloso y misterioso que llamamos vida, tiene que ser alguien vivo, inteligente y todopoderoso. Ese a quien la Biblia llama Dios. El problema es que el hombre del siglo XX no está dispuesto a aceptar esa respuesta. El hombre del siglo XX nos quiere hacer creer que la vida es el producto de un proceso evolutivo y más aún nos dice que si no creemos en ese proceso somos unos tontos, somos unos estúpidos. Decir que Dios creó la vida no es inteligente ni científico. Lo que el hombre moderno aparentemente no se ha detenido a pensar es en todas las implicaciones que tiene el asignar el origen de la vida a una serie interminable de cambios casuales. Permítanme, hermanos, que me detenga unos minutos a considerar esto, aunque a primera vista no parece estar directamente relacionado con nuestro tema, porque a la larga sí tiene que ver. Pongámonos por un momento en el lugar de uno de estos científicos y analicemos el origen de la vida, evadiendo por completo la idea de Dios. Vamos a suponer que usted cree que Dios no existe. Vamos a suponer que yo creyera que Dios no existe. Y estoy tratando de examinar esto que se llama la vida. Y me pregunto como científico, ¿de dónde vino la vida? O más aún, ¿de dónde vinieron todas las cosas? ¿Dónde se originaron? Todas estas cosas que nuestros ojos ven, que nuestras manos palpan, ¿de dónde salieron? Hermanos, podríamos pensar que hubo algún tiempo en que no había nada, una nada absoluta y total. Permítanme hacerlos pensar un momento en esta mañana. Hermanos, ¿qué habría hoy, si podemos llamarle hoy, si hubo algún tiempo en el pasado en que no había nada, ni siquiera Dios? ¿Qué habría hoy? La respuesta es muy simple, hoy no habría nada. Hoy no habría nada. Los filósofos solían decir una frase latina muy famosa, ex nihili nihili fit. ¿Y eso qué significa? De la nada, nada sale. De la nada, nada sale. Si Dios no existiera y alguna vez no hubo nada, hoy no habría nada porque la nada no produce nada. Es un argumento muy simple. Si existe el universo y existimos nosotros, tiene que existir también un creador que no solo creara la materia, sino que le diera forma y que luego infundiera vida en esa materia. Alguien dirá, no, pastor, es que yo creo que la materia es eterna. Nunca fue creada, siempre ha existido. Bueno, está bien, pero aún así tendríamos una gran dificultad. ¿De dónde salió la vida? ¿De dónde salió la vida? ¿Puede algo inorgánico, inerte, muerto, este púlpito, por ejemplo, producir y engendrar algo vivo, algo orgánico? En palabras más simples, ¿puede surgir un ser vivo de un montón de materia sin vida? Respondan esa pregunta. ¿Podría eso? Hermanos, con toda honestidad, es tonto y nada científico pensar que toda esta maravilla y sobre todo que el ser humano es un producto meramente casual que salió de la nada o a través de un proceso evolutivo que duró millones y millones de años en los cuales una materia muerta generó de repente la vida. Eso es tonto y no es nada científico. Que piensen ellos lo que quieran creer y que nos llamen como nos quieran llamar, nosotros seguiremos diciendo como el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Dios es el creador de la vida.
Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Él es ese ser vivo, inteligente, todopoderoso, que en un momento dado habló y su palabra engendró todo lo que nuestros ojos ven. Ahora, con eso en mente, consideremos ahora el argumento de Cristo en nuestro texto. Aceptamos que Dios es el creador de la vida. Aceptamos que Dios con su poder engendró todo lo creado, pero no podemos aceptar que Él tiene poder para sostener la vida. Creemos y afirmamos que Dios es el autor de ese mecanismo tan complicado que es el ser humano, con todos sus órganos vitales, con su incomparable red de neuronas, con su sistema digestivo y circulatorio. Dios hizo todo eso, pero no podemos creer que Él sea capaz de proveer lo que necesitamos para mantenernos vivos. Si Él hizo lo más complicado, ¿cómo no sería capaz de hacer lo más sencillo? Es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿La vida o el alimento? ¿Qué es mayor? ¿El cuerpo o el vestido? Él está usando aquí lo que podríamos llamar un proceso de argumentación de mayor a menor, como Pablo en Romanos 8:32 cuando dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él nos dio al Hijo y no nos va a dar todo lo demás. Es un proceso de mayor a menor. Si nos dio lo más grande, ¿cómo no nos va a dar lo más pequeño? Si nos dio lo más complicado, ¿cómo no nos dará lo más sencillo? Vamos a suponer, hermano, por un momento, que alguien viene a nosotros un día y nos presenta a un diseñador de autos que trabaja en una de esas empresas bien grandes que se dedican al diseño y fabricación de automóviles, ya sea una de estas norteamericanas o alguna de estas europeas. Y comenzamos a hablar con esta persona de lo que él hace y su trabajo, y descubrimos que el individuo es un verdadero fenómeno en todo lo que tiene que ver con diseño de automóvil, y que ha llegado incluso a desarrollar un complicadísimo sistema de motor y muchas otras cosas. ¿Dudaríamos acaso que ese individuo es capaz de echarle gasolina al tanque? Imagínese que usted va con él en el carro y llegan a una de estas gasolineras de autoservicio. ¿Usted llegaría a dudar que ese individuo es incapaz de abrir el tanque de la gasolina y echarle la gasolina al carro? Él puede diseñar un automóvil entero, pero ¿usted piensa que no puede echarle gasolina? No, hermano, sería absurdo pensar tal cosa. Bueno, así de absurdo y más absurdo es pensar que Dios creó la vida y que no puede dar todo aquello que se requiere para sostenerla. Así como de absurdo es una cosa, así de absurdo es lo otro. Si quieres librarte del afán y la ansiedad, debes considerar esto. Detente por un momento a pensar en el hecho de que estás vivo y de que esa vida es un regalo de Dios. Considera tu cuerpo, hermano. Se trata de un diseño complicadísimo, pero al mismo tiempo funcional y fácil de llevar de un sitio para otro. Si nosotros inventáramos una máquina que hiciera todo lo que el cuerpo humano hace, sería un monstruo pesadísimo, que no podríamos moverlo. Pero Dios hizo un cuerpo perfecto, muy funcional, y qué fácil de llevar de un sitio para otro. Ese es el cuerpo humano. Todo eso, hermano, vino de la mano de Dios. ¿Por qué dudas de su capacidad para cuidar de ti? Ven, hermanos, cómo la ansiedad es producida cuando fallamos en reconocer el valor de la vida y del cuerpo que Dios creó. Pero hay otra causa que podemos vislumbrar en nuestro texto. Caemos presa del afán y la ansiedad, en segundo lugar, cuando fallamos en reconocer que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera especial a sus hijos. Cuando caemos presa de la ansiedad y del afán, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando fallamos en reconocer que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera especial a sus hijos. Hermanos, si hay algo de lo cual tenemos abundante testimonio en la creación, es que Dios cuida lo suyo. Él cuida lo suyo. Nuestro Dios no es descuidado con sus cosas. Él es el creador, pero también el que sostiene todo aquello que Él ha creado. Y una vez más, el Señor me sorprende tanto a la manera como el Señor enseña. El Señor se vale de dos ilustraciones bien sencillas
para traer a nuestras mentes y corazones enseñanzas muy profundas. ¿Qué nos dice Cristo? Versículo 26. Mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Pájaros y flores. Pájaros y flores. Dos elementos que abundan y sobreabundan en la creación y a través de los cuales aprendemos muchas cosas acerca de nuestro Dios y acerca de su relación con nosotros. ¿Qué dice Cristo? Mirad las aves del cielo. Es como si Cristo dijese a sus discípulos, a ti que estás ansioso, ¿es que acaso nunca te has detenido a observar las aves? ¿No te dicen nada las aves del cielo? Míralas, míralas. Y la palabra que usa el Señor allí para mirar implica una mirada atenta, escrutinadora. Observa con atención las aves del cielo y medita en ellas. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. ¿Cómo se alimentan entonces? Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? Mucho más que ellas. Como bien señala el pastor MacArthur, los pájaros no se unen para decir, estamos aquí para planear la estrategia de cómo mantenernos vivos. No, no tienen, dice él, ni la conciencia ni la capacidad de razonar, pero Dios ha puesto en ellos el instinto o la capacidad divina de encontrar lo que les es necesario para la vida. Las aves hacen lo que tienen que hacer, pero viven muy tranquilas porque hay un Dios en los cielos que se ocupa de ellas. Ustedes nunca van a oír que un ave se murió de un ataque al corazón. Las aves no sufren de estrés, nada de eso. Vuelan tranquilas por los aires como si lo que estuviese pasando abajo no tiene nada que ver con ellas. Tampoco nunca verán un ave haciendo un nido grande donde pueda almacenar gusanos para el mañana. No. Eso los tiene sin cuidado. A lo largo de los siglos han encontrado alimentos en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el Dios que las creó se ocupó también de eso. La tierra está llena, repleta de alimentos para pájaros, llena de alimentos para las aves. Y lo que nuestro Señor quiere que pensemos y meditemos es en el hecho de que para Dios nosotros somos más importantes que las aves. Versículo 26 al final. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muchas personas se pasan la vida cargados de ansiedad, asfixiados por la preocupación. ¿Y saben por qué? Porque no meditan en estas cosas, no se detienen a pensar. Hermanos, Dios espera que nosotros los cristianos interpretemos todas las cosas que nuestros ojos ven bajo una perspectiva teológica. Dios quiere que nosotros, los cristianos, todo lo que nuestros ojos ven lo analicemos bajo una perspectiva teocéntrica, teológica, como hizo el salmista David en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo yo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo glorifiques. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Él está diciendo, tus cielos me humillan, Señor, y me llevan a pensar en tu grandeza. Es así como debemos interpretar todo lo que nos rodea. Pero vivimos tan inquietos por tantas cosas que no tenemos tiempo para pensar. Y aun cuando oramos, lo que sale siempre del corazón es un suspiro inquieto. Ay, Señor, todo el tiempo ay. Un lamento, que dice el Señor aquí, detente, observa y razona.
Debes orar, eso lo dice Pablo en Filipenses capítulos 4, versículos 6 en adelante. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, es verdad. Pero aparte de la oración, detente, observa y razona. Estás ansioso porque no te has detenido a escuchar el mensaje que las aves intentan transmitirte. Están por todos lados llevando un mensaje al hombre, pero muy pocos se detienen a escucharlo. ¿Nos enseñan las aves a ser perezosos? Por supuesto que no. Ellas deben hacer algo para conseguir su alimento. Los gusanos no le caen del cielo, pero haciendo lo que deben hacer, descansan en la providencia y en la mano bondadosa de su Creador. Y ahora viene esa pregunta tan aguda de nuestro Señor Jesucristo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién alimenta las aves? Dice Cristo, vuestro Padre, no el Padre de las aves. Porque Dios no es Padre de las aves. Él es el creador y el sostenedor de las aves. Pero Él no es el Padre de ellas, Él es el Padre de los creyentes. Por eso Cristo dice, ¿quién alimenta a las aves del cielo? Él no dijo, oh, el Padre de ellas. No, Él dijo, vuestro Padre. Vuestro Padre. Y lo que Él está diciendo es, ¿y qué padre es ese que se ocupa de cuidar pajaritos y no se ocupa de cuidar a sus hijos? ¿No creen ustedes que a sus ojos vosotros sois más valiosos? Cuida de las aves y no cuidará de sus hijos, de aquellos por quienes Cristo se encarnó, por aquellos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, por aquellos por quienes Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por ellos. Hermanos, es absurdo pensar siquiera tal cosa. ¿Fue acaso por las aves que Cristo padeció? ¿O aplica el Espíritu Santo en las aves la obra de redención que se llevó a cabo en la cruz del Calvario? Hermanos, ¿en cuál ave ha hecho el Espíritu Santo morada? ¿A cuál de ellas se le prometió morar eternamente en la Jerusalén celestial? A ninguna de ellas. ¿Cómo puede ser entonces que creamos que Dios quiere y puede alimentar las aves, pero que no quiere ni puede alimentar a sus hijos? ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo absurdo que es para un creyente estar ansioso? Es absurdo. Nosotros somos más valiosos que las aves. Yo sé que la Sociedad Protectora de Animales dice otra cosa. Yo sé que el hombre moderno nos dice que lo que somos es animales racionales, que no tenemos más valor que un perro o que un ratón, solo que nosotros somos un poco más inteligentes. Pero hermanos, Cristo dice otra cosa aquí. Él dice que valemos más. Y no lo dice para alimentar nuestro orgullo. Él lo dice para consolar nuestro atribulado corazón. Pero hay algún argumento más. Dice él, también consideren los lirios del campo, no solo las aves. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La palabra que el Señor usa aquí, que Reina Valera traduce por considerad, es todavía más fuerte que la que usó el Señor en el versículo 26. Su significado literal es, estudia cuidadosamente los lirios del campo. Examínalos con detenimiento. No se trata de una simple contemplación romántica. Ay, qué hermosos son los lirios del campo. Y cuando habla allí de los lirios del campo, no se refiere a esta flor que nosotros llamamos lirio. Era una flor silvestre que abundaba en Palestina. En cualquier monte se encontraba uno estos lirios silvestres. ¿Y qué dice Cristo aquí? Acércate a uno de estos lirios del campo y haz un uso santificado de tu intelecto.
Obsérvalo con atención, las líneas perfectamente trazadas de su tallo, la delicadeza de sus pétalos, la delicia de su aroma, la suavidad de su textura, la tonalidad de sus colores. Y ahora medita en el hecho de que ese lirio no trabaja ni hila. Y aún te digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. La gloria de Salomón era proverbial entre los judíos. Su palacio, sus riquezas, su ropaje. Y dice Cristo, nada de eso se equipara a una de esas flores silvestres. Ni siquiera a la flor silvestre. Y ahora dice Cristo en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esa flor que adorna hoy las praderas y que posee tanta belleza, es al mismo tiempo de una duración muy corta. Tal vez termine su hermosa vida comida por un chivo o echada en un horno. Así terminará ese lirio del campo. Y ahora dice Cristo, ¿por qué te afanas por el vestido? Si Dios viste a los lirios del campo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, si no tenemos una visión correcta de la creación, no podremos derivar de ellas las conclusiones que debemos derivar de ellas. Cuando tus ojos se posan en una flor, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Puedes ver en ella la mano de Dios? No a Dios, como dicen los panteístas. Dios es todo, todo es Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿puedes ver tú en esa flor delicada la mano de Dios, del Dios que la vistió? Y si es así, ¿por qué estás ansioso? Hermano, tú vales más que una flor. La vida de un ser humano y sobre todo la vida de uno por quien Cristo murió es mucho más valiosa delante de Dios que una flor. Y Dios viste las flores. ¿Por qué dudas de que quiera o pueda vestirte a ti? ¿Por qué lo dudas? Pero hay una razón más que podemos extraer de nuestro texto, una causa más de ansiedad y que veremos más brevemente. ¿Cuándo caemos presa de la ansiedad? En tercer lugar, cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva. Cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad es inútil. Este texto ha sido motivo de controversia entre los comentaristas, ya que hay una palabra griega allí, helikia, que Reina Valera traduce como estatura y que significa estatura realmente, pero que puede ser también traducida medida de la vida. Medida de la vida. O sea que Cristo puede estar diciendo, ¿quién podrá por mucho que se afane crecer un codo? Comenzar a decir, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer, y al otro día amanecer más grande. O tal vez lo que el Señor está diciendo es, como traduce la Biblia de Jerusalén, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Por el contexto del pasaje, tiendo a pensar, y muchas otras personas también, que es a esto que se refiere el Señor aquí, a la medida de la vida. El doctor Martin Lloyd-Jones hace la siguiente paráfrasis del texto. ¿Cuántos de vosotros, con todas estas preocupaciones y ansias, viviendo con tantos afanes, pueden prolongar la duración de la vida siquiera por un instante? De hecho, más bien podría ocurrir todo lo contrario, que la ansiedad y la angustia sean la causa principal de una muerte prematura. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, vivir más? Pero sea que sea así o no, al menos te puedo asegurar plenamente que sea que vivas mucho o que vivas poco, la ansiedad te hará la vida miserable. La ansiedad te hará la vida miserable. Nada se logra estando ansioso. Nada excepto perturbar la mente y el corazón, de modo que no podemos pensar con claridad. ¿Estás ansioso por fracasar? Probablemente la ansiedad te lleva al fracaso.
¿Estás enfermo y estás ansioso por la enfermedad? ¿Y qué es lo que crees? ¿Que acaso la ansiedad es terapéutica? ¿Y que la ansiedad te ayudará en el proceso de recuperación? Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida, hacer ejercicios físicos regulares, comer comida saludable, hacernos chequeos médicos cada cierto tiempo, pero ninguna de esas cosas, ninguna, impedirá que la muerte llegue cuando vaya a llegar. Ninguna de esas cosas. Ay, entonces, ¿para qué hacerla? Para tener una mejor calidad de vida. Para tener una mejor calidad de vida. Puedo y debo hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar mi calidad de vida, pero no está en mis manos el prolongarla. Otra vez cito al Dr. MacArthur. Cuando hago ejercicio y como correctamente, mi cuerpo y mi cerebro trabajan mejor y todo mi ser se siente mejor. Pero no voy a engañarme pensando que corriendo algunos kilómetros cada mañana y comiendo comida sana y equilibrada voy a obligar a Dios a que prolongue mi vida. No, yo no puedo obligar a Dios a que prolongue mi vida. Hermano, la próxima vez que la ansiedad comience a abrirse paso en tu corazón, piensa en esto. ¿Qué lograré con ponerme ansioso? ¿Es de alguna utilidad que me angustie? Yo nunca olvido una historia que escuché de labios del doctor Francisco La Cueva hace muchos años atrás, aquel sacerdote católico que se convirtió al Señor. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace ya muchos años, en el 1978. Y él nos hizo una historia muy simpática y muy real de algo que le pasó a un amigo de él, si no recuerdo mal. El amigo tenía que salir en tren, no sé si de Madrid a otro sitio, y el tren salía a las 4 de la mañana. Y el hombre puso su despertador, él hizo lo que era su responsabilidad a las 4 de la mañana, pero comenzó a angustiarse. Es que yo sé que no va a sonar, yo sé que no va a sonar. Y no voy a despertar, se me va a hacer tarde y se me va el tren. Bueno, finalmente el hombre no pudo dormir nada, hasta que a las 4 sonó el despertador y el hombre ya cansado se quedó dormido. ¿Qué logró con la ansiedad? Hermano, la ansiedad es inútil e improductiva. Bien, hermanos, he aquí las 3 cosas que causan ansiedad en la vida del hombre. En primer lugar, cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y el cuerpo que Él creó. En segundo lugar, cuando fallamos en reconocer que Dios cuida lo suyo con esmero, no solo las aves, no solo las flores, sino de manera especial a sus hijos. Y en tercer lugar, cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva. La semana próxima nosotros continuaremos el estudio de este texto considerando más detenidamente esa pequeña frase que aparece al final del versículo 30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? He ahí, hermanos, cuál es el problema y la raíz de la ansiedad a la larga. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero eso lo veremos el domingo próximo. Antes de concluir, yo quisiera dirigir unas breves palabras a las personas que nos visitan en este día. Mi amigo, debo repetir una vez más lo que hemos dicho en otras ocasiones en esta serie de sermones y sobre todo en este texto. El Señor está hablando aquí a creyentes. El Señor está hablando aquí a sus discípulos, a todos aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento han venido a ser hijos de Dios. Si esa no es tu realidad, mi amigo, hay algo por lo que debes preocuparte. Debes preocuparte por la enorme deuda que tienes con Dios por causa de tu pecado. Debes preocuparte porque si mueres en el estado en que estás, irás a un lugar en el que no hay reposo, no descansarás en paz, irás a un lugar de condenación eterna y sin fin, donde la ansiedad, la angustia serán tu pan, día y noche, por los siglos de los siglos.
Mi amigo, si tú no has pasado por ese proceso de transformación que la Biblia llama conversión y nuevo nacimiento, si no sabes lo que es clamar por misericordia y pedir perdón delante del trono de la gracia, no es en aves y en flores que debes pensar. No, mi amigo. Debes considerar más bien el hecho incontrovertible de que algún día te enfrentarás con Dios como tu juez. Y que en ese tribunal solo una cosa podrá librarte del veredicto de culpabilidad, y es el haberte apropiado por la fe de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, Cristo ofrece al pecador hacer un intercambio por medio de la fe. Él tomará sus pecados y los echará en el fondo del mar, y en cambio le dará su justicia. La pondrá a su cuenta, y todo eso únicamente por creer en Él. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Es a esos a quienes Cristo dirige esta porción de Mateo 6. A esos que por la fe se han apropiado de la justicia perfecta del Señor. Es de ellos que habla Cristo cuando dice en el versículo 32, vuestro Padre. No, Dios no es el Padre de todos los hombres que existen y han existido. Cristo dijo en una ocasión, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Es a esos creyentes a quienes Cristo dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mi amigo, el consuelo, el enorme consuelo que se deriva de esta enseñanza del Señor en este texto, está al alcance de todo aquel que lo quiera, por medio de la fe y el arrepentimiento. Pero si tú no sabes lo que es el arrepentimiento y la fe, mi amigo, este pan, esta comida no es para ti, porque esto es comida de creyentes. Esto es promesa para hijos. Pero ¿sabes qué dice Cristo? Nadie que viene a mí, yo lo echo fuera. Y hay otra porción que dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, hoy Dios te ha dado una oportunidad de escuchar el Evangelio. Si no escuchas hoy su voz, puede ser que mañana la puerta sea cerrada para ti. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana una vez más por tu palabra bendita. Oh Dios, cuánta consolación derivamos de ella, al saber que tú eres un Dios que cuida de lo tuyo. Padre, gracias porque si tú nos diste al Señor Jesucristo para morir por nosotros, ¿cuánto más no nos darás con Él todas las cosas? Padre, ayúdanos a apropiarnos por medio de la fe de estas promesas, para que no vivamos en angustia y ansiedad, porque esa ansiedad no solo es un pecado, es una afrenta contra ti. Oh Señor, pero ahora te pedimos por todas aquellas personas que están en este lugar, que no pueden con toda certeza de conciencia y de convicción levantar sus ojos al cielo y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y por ellos te imploramos, oh Señor, que tú hagas una obra de salvación y que tú los llames al arrepentimiento. Padre, te imploramos todas estas cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.